Hola, hola, muy buenos días a todas las personas presentes. Me Buenos días. confirman, gracias, me confirman si me escuchan, si la cámara está bien. Sí, se escucha Todo perfecto. perfecto. Todo perfecto. Muchas Buenos días, gracias. Mayra. Hola. Ok, perfecto. Buenos días, Mayra. ¿Me regalas un espacio chiquitito antes de empezar, Sí, porfa? claro que sí, por supuesto. De Excelente. una vez. De una vez. Buenos días. A don Eddie se le escucha como un eco. Ahí se me escucha un poquito mejor. Sí, señor. Sí, Perfecto. Sí, es que por alguna razón como que el sistema se conectó 2 veces a la misma reunión. Bueno, buenos días a todos y todas. Desde la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, desde el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, y desde la Comisión de la Jurisdicción de Familia. Es un placer tenerles hoy por acá. Quería contarles un poquito el contexto del por qué estamos haciendo esta sesión. Ustedes, como jueces y juezas supernumerarios, siempre nos habían estado de alguna manera reclamando, entre comillas, por decirlo así, que la mayor parte de la capacitación, al menos en relación al Código Procesal de Familia, no ha sido tan sencilla para ustedes, porque cuando se hacen las actividades, por ejemplo, presenciales en los circuitos judiciales, de ustedes no pueden ir porque tienen que cubrir a los jueces y a las juezas titulares. Eso es totalmente entendible. En algún momento tratamos ahí con doña Francia León de irlos incorporando a aquellos cursos que empezamos a dar hace unos 4 años para efectos de que pudieran disponer del tiempo de la capacitación básica, ¿verdad? El punto de partida, pero lo cierto es que la Escuela Judicial tiene una enorme oferta en relación con el Código Procesal de Familia, pero de alguna manera no ha sido tan sencillo. Entonces, el tema llegó a la Comisión de la Jurisdicción de Familia. La magistrada Roxana Chacón lo llevó a una de las sesiones y nos explica o nos propuso que tuviéramos algún espacio específico con el equipo de jueces y juezas supernumerarios. Entonces, a raíz de esa gestión que llevó doña Roxana, se nos delega la gestoría de familia, coordinar acciones de capacitación específica. Entonces, por eso empezamos a coordinar con la Escuela Judicial para tener este espacio que estamos teniendo hoy, donde hicimos el comunicado oportunamente con la intención de que las administraciones regionales comunicaran a todos los juzgados del país que el día de hoy, desde Dirección Ejecutiva, no se iba a poder atender suplencias, salvo que fuera algún tema de urgencia, para poder permitirles tener este día completo. Adicionalmente, ahora doña Mayra se los explica un poquito mejor. Se creó un aula virtual que va a estar abierta durante ahí. Mayra me corregirá, pero entiendo que no es un mes, sino que va a ser más tiempo. Y en esa aula virtual a la que todos ustedes van a tener acceso, están más de 40 conferencias que se han dictado, están ahí ordenadas por temas para que ustedes tengan ese material adicional. Nosotros los viernes, casi que durante 2 años seguidos, estuvimos haciendo actividades puntuales. Entonces un día llevábamos a alguna persona para que nos hablara solo del tema probatorio, otro día sobre el tema de recursos, otro día alimentos, y ahí fuimos y tenemos una colección bastante importante. La mayoría igual estaban subidas en el canal de YouTube de la Escuela Judicial, pero igualmente lo que queríamos era compilárselas. Ahí ustedes durante el tiempo que va a estar abierto, ahí sacan el tiempo para estarlas escuchando, o si tienen dispositivos, las bajan, las descargan y las guardan y ahí se las dejan. Ahí hay prácticamente de todos
los temas del Código Procesal de Familia. Hoy tuvimos que invertir ahí un poco la dinámica. Hoy van a trabajar con doña Mayra Trigueros toda la mañana. Ella ahí les dirá la metodología y cómo lo van a hacer sobre el tema alimentario en términos generales. Ahí Mayra trae algunos temas, pero la idea también es que sean de mucho diálogo, de mucha participación, un poco ir viendo dudas puntuales asociados a los temas que va a ir desarrollando Mayra. Yo los dejo y me veo con ustedes aquí mismo a la 1:15 y en la tarde vamos a trabajar temas generales del código que no son pensiones alimentarias. La lógica era hacerlo al revés, pero en la mañana se me complicó un poco el asunto porque tengo que atender una reunión urgente ahí con la Municipalidad de San José para ver algunas acciones con habitantes de la calle. Entonces, le pedí a Mayra que hiciéramos el ajuste. Entonces, trabajan con Mayra en la mañana. Ahí Mayra o Francia, no sé si Rafa, les van a explicar el tema del aula virtual para que por si no quedó lo suficientemente claro. Y nos vemos a la 1:15 aquí mismo para ver, insisto, temas ya más generales del Código Procesal de Familia. Quiero que repasemos ahí algunas reglillas de competencia que están dando problemas, tal vez pegarle una revisión completa al proceso resolutivo familiar, ir viendo ahí dudas por fases. También quiero que hablemos sobre algunos temas de audiencias que se han generado, algunos inconvenientes, que también eso Mayra también lo tocará, sobre aquella alternativa del juez o la jueza supernumeraria haciendo una audiencia y resulta que la audiencia no se podía terminar por algo, entonces se suspende, se reprograma, pero ya el juez o la jueza supernumeraria regresa a otras funciones. Todos los temas que están alrededor de esto y de cómo podemos hacer para evitar estas situaciones que se nos están presentando. Y en la tarde también vemos ahí algunos temillas recursivos del manejo de la audiencia de los resolutivos en términos generales y cualquier otra cuestión ahí que el tiempo nos permita. Entonces, reiterarles la bienvenida. Los dejo en manos de doña Mayra y conmigo nos volvemos a ver a la 1:15 en punto por aquí mismo, por esta vía. Nos vemos. Gracias, Mayra. Adelante. Me quedo conectado como 15 minutos. Ok, chao Eddie, muchas gracias, que te vaya bien. Bueno, nos confirma doña Francia que el material va a estar, el aula virtual va a estar abierta por 2 meses. Esto me parece que es importante para que lo aprovechemos. Reitero las bienvenidas que nos da don Eddie. Verdaderamente este es un grupo muy subgéneris, el grupo supernumerario de personas juzgadoras supernumerarias, con los que incluso creo que yo me he encontrado en el camino durante este tiempo de capacitación. Hemos hablado sobre las dificultades que ustedes tienen de capacitación, los hemos tenido ya en algunos cursos de los que se abrieron y ustedes tuvieron la oportunidad de matricular. Pero sí, siempre es necesario reforzar. Para mí, reciban de mí toda mi admiración, ¿verdad? En algún tiempo fui jueza supernumeraria y esto de ir a una oficina y cambiarse a otra y cámbiese de tránsito a pensiones y de pensiones a penal y de penal a penal juvenil, verdaderamente son muy complejos y la palabra súper les queda muy bien. Algunas reglas importantes ya las había compartido, pero me gustaría que las retomemos. Hola, Daniela, tienes la manita levantada. Hola, doña Mayra, ¿cómo está? Disculpe, es que no sé qué pasa y no puedo escribir por el chat, pero era para comentarle que yo el día de hoy, bueno, estoy en juzgado y estoy haciendo audiencias, entonces me acabo de conectar y bueno, estaba escuchando a don Eddie y no tuve chance como de levantar la mano ahí, ¿verdad? Para escuchar bien, porque no sé si yo igual puedo conectarme después, puedo verla luego
o cómo se podría hacer, ¿verdad? Porque si hoy tengo 2 audiencias, entonces tengo una ahorita en la mañana que ya tengo que retirarme y de hecho otra vez a la 1:30 tengo otra, ¿verdad? Entonces, de ahí no sé, podría conectarme, ¿verdad? Bien. Los ratos ¿verdad? Que tengan libres o no sé si verla después, ¿verdad? Si se puede ver, si está me imagino que está grabada. Sí, gracias, Daniela. Bueno, el ideal, claro, hubiese sido que no tuvieras asignaciones y pudieras estar conectada y participar y preguntar, pero no hay ningún problema en que salgas, hagas la audiencia y luego vuelvas a entrar cuando tengas la disponibilidad. Y efectivamente se está grabando. Ya luego veremos cuál es la dinámica para subirla o acceder a ella. Todas las personas que están conectadas aquí, por ahí puedes poner buenos días, solo para que te quede el registro, Daniela, Ok, van a sí, poder acceder al video. Lo que ok. quiero decir, no sé si luego se va a subir a YouTube, como se ha hecho con otras Ujú. capacitaciones, ¿no? Esa parte luego la veremos con doña Francia y don Rafa, pero con solo estar en la reunión, cuando se cierre, a usted le queda el video ahí en los comentarios, Perfecto, incluso voy a la ver si, transcripción. muchas gracias, doña Mayra, voy a ver si luego cuando vengo me puedo conectar de alguna otra forma, porque si no me deja como participar en el chat, no me deja como escribir, entonces debe ser algo de la configuración del Teams, pero Ok, está bien, muchas gracias. gracias. Don Edgar, buenos días. Veo que tiene la manita levantada. Hola, buenos días, doña Hola. Fran, doña Mayra, perdón, es usted. Sí. Sí. Disculpe, ¿usted es de la Escuela Judicial o es de la Comisión de Familia? Qué pena, discúlpeme la ignorancia. Ah, no, no, ya me voy a presentar, no se preocupe. Deme un Ok, segundito. el otro tema es también que, para aprovechar la participación y no estar interrumpiendo, es que para nosotros viera que es demasiado vital que se haya dado esto. ¿Cuánto lo esperábamos? Precisamente porque una capacitación maravillosa y todo lo que se le dio a los jueces, pero imagínese usted que igual responsabilidad tenemos nosotros que los jueces titulares de los despachos y hoy nosotros estamos atrasadísimos en la formación, pero no tiene idea cuánto. Hacemos lo que podemos y se hace lo que se puede. Y entonces hay circunstancias pues que esta capacitación pienso que no va a bastar, sino que hay aspectos que tenemos que coordinar. Ahora que va a quedar el portal abierto, como usted bien lo dijo, tenemos que coordinar con la administración, algunos de los jueces, para ver si tomamos un día para poder revisar pues esa parte y no nos nombren para revisar las grabaciones que hay y podernos enriquecer. Y yo creo que es un tema importante como para darle seguimiento a esto, porque sí, este código pues es tan novedoso que hay circunstancias que ocupamos saberlas. Disculpe que me haya pues intrometido, pero agradezco la bondad. No, no, muy bien, don Edgar, muchísimas gracias. Pues esa es la idea, me resumió toda nuestra intención ahí en sus palabras. Rápidamente y antes de presentarme, recordar las reglas de etiqueta, por favor, debemos mantener los micrófonos silenciados cuando no estemos hablando. Cuando estemos hablando, levantamos la manita, por supuesto, y abrimos los micrófonos, pero mientras no lo hagamos, puede haber interrupciones que nos pueden definitivamente afectar la comunicación. Es mejor mantener las cámaras apagadas por un tema de conexión, ¿verdad? De ahorrar banda. Yo no sé ni qué significa eso, pero eso es lo que dicen. A mí me gusta mantener la cámara encendida, pues para que no sea una pantalla negra para ustedes y mi voz chillona escuchándose al fondo, ¿verdad? Pero el resto, por favor, mantener las cámaras apagadas. Seamos amables y pacientes con todos los participantes. Debemos verificar que nuestros recursos tecnológicos funcionen correctamente, tal como lo hacía Daniela, el audio, el video y el chat para poder participar. De lo contrario, pues se nos va a limitar nuestra participación. Y recordemos que todos los aportes son valiosos. Aquí estamos en un momento de seguridad para poder sacar nuestras inquietudes. No tengamos temores de qué van a decir. Yo creo que siempre es mucho más importante preguntar en la capacitación, incluso equivocarnos si es que es necesario, porque no todo es una equivocación, que ya en la práctica, ¿verdad? Entonces tengamos la seguridad de poder participar con tranquilidad. Eso sí, debemos esperar que nos concedan el uso de la palabra. Vamos levantando la manita,
según las consultas que vayamos teniendo, opiniones o participaciones, y mi persona irá dando el uso de la palabra en orden. Para quienes quizás, como don Edgar, no hemos tenido el gusto de conocernos, mi nombre es Mayra Trigueros Brenes. Yo soy jueza de pensiones en el primer circuito judicial de Alajuela. Ese es mi plaza en propiedad. Ya tengo algunos añitos trabajando con la escuela judicial en capacitación. Me parece que más o menos desde el 2020 inicié con capacitación para personal técnico. Luego tuve el honor de sustituir a don Eddie cuando él cambia a ser gestor para colaborar con las capacitaciones a personas juzgadoras en temas del código en general y de pensiones, que definitivamente es mi fuerte, ¿verdad? Y ¿qué más? Tengo toda la vida de trabajar en el Poder Judicial. Entré en el año 1991, así que calculen la edad. Vivo en Heredia y es un gusto, un placer siempre estar aquí con ustedes. Puede ser que yo no tenga todas las respuestas a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, pero la idea es construir conocimiento en ambas vías. Esto no se trata nada más de que yo doy información y ustedes la reciben. No, aquí nos retroalimentamos en ambas vías. Tampoco soy dueña de la verdad absoluta, jamás ni nunca. Y podemos diferir de los criterios, eso es muy típico en el derecho y en una rama de las ciencias sociales como es la nuestra y más en familia, podemos diferir de los criterios, siempre lo haremos con todo respeto. Y mi voz no es la voz oficial de absolutamente nada más que de lo que haya en mi cerebro y en mi cabeza, ¿verdad? Incluso podemos tener criterios diferentes entre nosotros o con algunas otras personas. Me pasa a veces en las charlas presenciales, él opina una cosa o lo ve de una forma y yo lo veo de otra. Todo eso está muy bien y es válido. Así que mucho gusto, don Edgar. Esta es la facilitadora de hoy en esta mañana. Antes de empezar, solo quisiera hacer una encuesta, digamos, rápida entre las 50 personas que tenemos hoy conectadas y saber quiénes han llevado el curso que les llamamos SAP 23, que es el curso precisamente de pensiones. Ahí levantando la manita como para darnos idea de cuál es el mercado meta que tenemos hoy. Tenemos 6 personas de 50 que han podido llevar el curso de la escuela judicial, el curso denominado SAP 23, que es precisamente el de pensiones. Muchísimas gracias, pueden bajar la mano. Bueno, creo que este análisis rápido y numérico que estamos haciendo nos responde la importancia de esta capacitación. Voy a empezar compartiendo una primera presentación. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un barrido general por los procesos. Voy a compartir. A manera de información general, que creo que todos tenemos, recordar que el Código Procesal de Familia se aprueba el 19 de octubre. No, perdón. Sí, en octubre del 2019. El 1 de octubre del 2019. Desde que se aprueba por la Asamblea Legislativa, nos dicen que no va a entrar en vigencia sino 2 años después, ¿verdad? Vienen 2 años después y chocamos de frente con la pandemia, lo que requirió de una vacancia. Y termina entrando en vigencia el 1 de octubre del 2024. A este momento tenemos unos pocos meses de haberlo estrenado. Todas estas fechas son importantes porque nos cambian el escenario o la forma en la que vemos este instrumento tan valioso que es el Código Procesal de Familia. Además, debemos recordar que no es que se aprueba en octubre del 2019 de manera plácida y sencilla y en primer debate y segundo debate y todos los debates en el procedimiento legislativo que existan. No, el Código Procesal de Familia es la construcción del trabajo de muchísimas personas durante 50 años. Estos datos
nuevamente nos hacen entender el reto tan importante en el que nos encontramos en este momento, ustedes y mi persona, como personas juzgadoras tratando de implementar una norma con cambios de paradigma tan importantes. Y por supuesto, a pocos días de haber entrado en vigencia el Código Procesal de Familia, también tenemos una ley 10.558 que se aprueba 7 días después de que entró en vigencia. El código entró en vigencia el 1 de octubre, como les dije, y el 7 de octubre se estaba aprobando esta ley que reforma el código. Por supuesto, es que tantos años esperando su implementación, tantos años de construcción, es posible y lógico que algunas cosas ya no respondieran a la realidad. Pero bueno, el punto aquí no es criticar, sino construir. ¿Y por qué les doy estas referencias? Para que caigamos en conciencia de lo que significa el Código Procesal de Familia en nuestras manos, el deber, la responsabilidad que tenemos al tener una norma histórica como esta. ¿Qué nos trae el Código Procesal de Familia? Bueno, tiene una estructura compuesta por la Ley 9747, tiene 3 artículos. El primero, donde se dicta el Código Procesal de Familia, compuesto a su vez por 354 artículos. El artículo 2, que deroga algunas normas, y el 3 que reforma. No estoy segura del orden, pero ese es el síntesis de la ley 9747. Y por supuesto los 3 transitorios que han traído de qué hablar, ¿verdad? Además debemos sumarle la ley 10.558 que reforma 50 artículos y hace una reforma profunda. Entonces tenemos una norma de 354 artículos y a su vez nos propone 5 procesos. Por allá del año, me parece que es el 2019 también, como por ahí, 2018, 2019, don Diego Benavides hace un inventario de procesos para saber, mire, tenemos tanto en familia y tenemos normas de fondo por un lado y procesales por otro. El mismo código de familia se suponía ser un código sustantivo, pero a su vez tenía normas procesales, la típica, el 98 y el 98 bis, donde teníamos todo lo relativo a los procesos de filiación y muchas otras, ¿verdad? El código de niñez. Teníamos ahí como un poquito de ensalada rusa. Bueno, pero era lógico que tuviéramos una ensalada rusa cuando lo que teníamos para utilizar era un código procesal civil, ya sabemos que fue dictado en el 89, y que no respondía en nada a las necesidades de los conflictos familiares, ¿verdad? Entonces era lógico que tuviéramos este poco de recortes por todos lados. Pero bueno, en el 2018, 2019... don Diego se da la tarea de hacer un inventario y se da cuenta de que tenemos 33 vías para conocer los conflictos familiares. Es una locura eso, pero bueno, eso teníamos. Entonces ya aquí el código nos presenta y nos regula 5 vías. Ahí serán las únicas. Bueno, probablemente debamos ajustar algunas cosas, como nos lo hace ver el artículo 213, pero ya tenemos una base. Pasamos de 33 vías, algunas casi que colisionaban unas con otras para tener 5 procesos. Creo que es mucho más sencillo de manejar. El resolutivo familiar, que es el que nos decía don Eddie, que él le va a entrar en la tarde con profundidad. El resolutivo familiar, que es el proceso estrella, diría yo. El 90% de las pretensiones están en el resolutivo familiar. Debemos manejarlo muy bien, trabajarlo y conocerlo muy bien, porque será la materia prima de los juzgados de familia. Los juzgados de pensiones no están ajenos a tramitar resolutivos familiares, ahora lo vamos a ver. Es el proceso donde se van a tramitar las pretensiones contenciosas, ¿verdad? Es el proceso por excelencia, el principal. Si quisiéramos hacer una comparación con algo de lo que ya conocíamos,
deberíamos decir que esto es como el ordinario, ¿verdad? Pero en nada se parece. Estoy tratando de hacer una comparación solo porque a veces estamos muy apegados a aquel ordinario abreviado sumario, pero el Código de Familia le dio la mano a la jurisdicción ordinaria y le dijo muchas gracias por, en palabras de don Diego, haberme cangureado hasta aquí, pero aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. El Código Procesal Civil y las normas procesales civiles cogieron hacia el norte y nosotros estamos tratando de construir nuestro camino hacia el sur, en una línea muy diferente, tratando de construir, porque primero, no podemos olvidar de dónde veníamos, y segundo, no todo es completamente nuevo. Y tercero, la suficiencia normativa ideal del Código Procesal de Familia no es tan absoluta, así que siempre vamos a necesitar no solo de otras normas en este universo jurídico, este sistema ordenatorio como lo es el costarricense, que no es una norma aislada, sino el conjunto de muchas normas que deben interactuar, sino porque además nos hace referencia directa. Pero si quisiéramos tratar de compararlo, diría que es el proceso estrella, tratando de decir que es como el ordinario. La competencia material, recordemos que según lo dispone el artículo 12, es improrrogable. Por lo tanto, se debe dictar de oficio, ¿verdad? Pero en cuanto a las reglas de la competencia territorial, cada proceso tiene sus propias reglas. Creo que esto también es un punto a favor del código, no solo ordenar y tener menos procesos, sino que cada uno tenga sus reglas, nos facilita estudiarlas. La tenemos en el artículo 216. Luego tendríamos el proceso de petición unilateral, que yo digo que es la otra cara de la moneda, o las dos caras de la moneda son el resolutivo familiar como un proceso contencioso y el proceso de petición unilateral, que es la vía para las pretensiones no contenciosas, ¿verdad? Que incluso podría convertirse también en resolutivo familiar, sí, ¿verdad? La competencia territorial en el artículo 18, los procesos de protección cautelar, que creo que es la novedad, me parece a mí, todos estamos hablando de ellos, porque son, no solo por ser tan nuevos, sino porque quedó una competencia en familia en cuanto a niñez, pero adultos mayores y personas con discapacidad quedó en competencia de los juzgados contra la violencia doméstica. Eso todavía nos tiene ahí un poquito inciertos, inseguros. Necesitamos más construcción del Tribunal de Familia, que ya ha empezado a dar. Tenemos protección cautelar en el Código de Niñez y Adolescencia en cuanto a las medidas de protección administrativa y las colisiones que puedan haber con las decisiones judiciales. Entonces, creo que este proceso es súper importante, pero que también debemos estudiar con cuidado. Los resolutivos familiares, resolutivos especiales, ¿verdad? Resolutivos familiares especiales, donde vamos a tener 4 pretensiones. Alimentos, que es la que nos interesa hoy, divorcio, separación, unión de hecho por mutuo acuerdo, todo lo relativo a adopciones y el proceso de restitución internacional de persona menor de edad, que ese respiramos un poquito con más tranquilidad porque sabemos que le corresponde al Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José, sí o sí. Y el quinto serían los, digamos, procesos de ejecución. Yo tengo un problema con decir procesos de ejecución. A mí me da la impresión de la lectura que hago del código que en realidad no es un quinto proceso, porque incluso veamos que el título es ejecución de resoluciones judiciales, no ejecución de sentencias como si lo teníamos en el CPC del 89, ¿verdad? En donde teníamos un traslado, un conocimiento y hasta un dictado de la sentencia. Ese no es el ideal del Código Procesal de Familia. El Código Procesal de Familia, el ideal es que se materialicen las resoluciones de manera directa. Sí tenemos un par de circunstancias en donde necesitamos incluso
llamar a audiencia, dar traslado, por ejemplo, en las obligaciones, en la condena de obligaciones dinerarias en abstracto. Pero a mí me da la impresión, no sé, espero que ustedes coincidan conmigo, en que no lo veo como un quinto proceso, sino más bien como la forma de garantizar la justicia, la equidad, el derecho adquirido en uno de estos cuatro. Revisemos rápidamente el resolutivo familiar, ¿verdad? Las pretensiones las encontramos en el artículo 222. Aquí vamos a tener el divorcio, la unión de hecho, todo lo relativo al régimen patrimonial, todo lo relativo a la filiación y todas sus formas de filiación, investigación, impugnación, afirmación, todas están en el resolutivo familiar. La oposición a la adopción, les dije que todo lo relativo a la adopción es un resolutivo especial, pero la oposición, porque ya ahí hay contención, se convierte en un resolutivo familiar. Todo lo relativo a la oposición de adoptabilidad, que la hace en sede administrativa el PANI. Todos los conflictos de la responsabilidad parental son resolutivo familiar, excepto el conflicto de salida del país, de persona menor de edad por viaje, ¿verdad? Si es una salida del país por cambio de residencia, sí es un resolutivo familiar. Este cambio se introdujo precisamente en la ley 10.558. Se decidió que la pretensión de salida del país se va a tramitar con la vía o a través de la vía de protección cautelar, ¿verdad? Claro, dándole un trámite mucho más ágil a una pretensión que urge porque va a salir a competir, porque va a salir de viaje, bueno, todas esas razones que ustedes entienden, en donde las personas menores de edad se ven triangulizadas e involucradas en un conflicto de adultos. Entonces, todos los demás conflictos de autoridad parental, porque la salida del país, al final de cuentas, es un conflicto de autoridad parental, papá no da la salida, mamá no da la salida, no se logran poner de acuerdo, es un conflicto de autoridad parental. Pero este lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a dejar en la vía de la protección cautelar. Todo lo demás, visitas, guarda, educación, crianza, todos esos conflictos serán del resolutivo familiar y por ende sus modificaciones, porque por característica los conflictos de responsabilidad parental no producen cosa juzgada material, sino formal y pueden revisarse. La terminación y suspensión de la responsabilidad parental, la oposición a la salvaguardia, sabemos que la salvaguardia se tramita como una petición unilateral, pero si hay oposición fundada, se convierte en un resolutivo familiar, lo relativo a daños y perjuicios y cualquier otra que indique la ley. Vamos a ver que en pensiones la ley indica de manera directa una pretensión que debe resolverse como resolutivo familiar. ¿Qué más tenemos en el resolutivo familiar? Bueno, las peticiones del 222 ya las analizamos. Vamos a tener la acción como primer acto de la parte para iniciar esta búsqueda de soluciones a los conflictos en materia familiar, en la jurisdicción familiar. Ojo que no estoy diciendo que la acción es el primer acto procesal como una demanda, no lo quiero ver de forma tradicional, quiero verlo más bien desde la visión de las soluciones alternas. Las familias y sus integrantes, por algún motivo, por falta de comunicación, por no tener relaciones sanas, por dinámicas tradicionales, no logran ponerse de acuerdo. Entonces, no solo vienen a solucionar su conflicto en nuestra sede, no a discutirlo. Ojo como trato de quitar las palabras de este lenguaje adversarial que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Bueno, la acción tiene que revisarse los requisitos en el artículo 215, otro punto para el Código Procesal de Familia, los requisitos de la demanda ya no los tenemos desperdigados por tipos de procesos, sino que tenemos una única norma general para revisar los requisitos de demanda de cualquier acción, solicitud o demanda.
y pues de ajustarla a cada proceso. La corrección de esta en el 216, la posibilidad del rechazo de plano o declararle improponible en el artículo 217, y el trámite está compuesto por básicamente dos audiencias, audiencia inicial y audiencia de pruebas. Y en la ley 10.558 se dio la oportunidad de tener audiencia única en ciertas circunstancias y siempre que las condiciones lo permitan. Rápidamente revisemos el proceso de protección cautelar, recordando que no necesariamente tienen que haber vínculo familiar para acceder a esta protección cautelar. Utilizamos un procedimiento bastante similar al que ya conocemos de los juzgados contra la violencia doméstica, pero no es igual. El objeto en el 234, tenemos una legitimación especial en el 235, la posibilidad de que no solo quien sufre pida protección cautelar, sino incluso un tercero o una institución en situaciones especiales, requisitos de la solicitud en el 239, el trámite en ese mismo 239, en donde si las circunstancias lo permiten, dictaremos las medidas o alternativas de protección que nos da el 237, la notificación, la posibilidad de plantear inconformidad fundada. Esto nos hace un cambio radical entre lo que estamos acostumbrados en violencia doméstica y protección cautelar, porque en el artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica lo que tenemos que solicitar es la comparecencia, no debemos explicar por qué, mientras que en el proceso cautelar ya el legislador fue un poquito más cuidadoso y dijo, no, se necesita inconformidad fundada, no es oposición, la oposición la vemos en pensiones, es inconformidad fundada, la posibilidad de incluso declarar no fundada esa inconformidad y por lo tanto las medidas se mantienen, o por el contrario, si sí está dentro de lo correcto para garantizar el acceso al derecho de defensa, hacemos una única audiencia. Y se dicta en esa única audiencia la parte dispositiva, mientras que la sentencia integral deberá estar dentro de 3 días. La ejecución de estas resoluciones o particulares o aspectos particulares en la ejecución en el 241. Ya que estamos hablando de protección cautelar, repaso rápido sobre las actuaciones cautelares, así lo denomina el código. Actuación cautelar no dice medidas cautelares. Por algunas otras normas lo señala, pero lo que quiere con el título es alejarse de la medida cautelar como la conocemos, como la concibimos, y abrir nuestra mente a actuación cautelar, que debe ser revisada de oficio y que tiene otra característica, puede ser dictada en cualquier estado del proceso, incluso sin que me lo hayan pedido, ¿verdad? Potenciando este principio de oficiosidad que debe regir en la materia familiar. Tenemos cautelar anticipada, ¿verdad? Anticipada un proceso, en ciertas circunstancias, nos lo da el 130, y con un plazo de caducidad de 1 mes. Si pido una protección, una actuación cautelar anticipada, tengo 1 mes para plantear el proceso, si no caducan las medidas. En proceso, que ya sabemos que las revisamos de oficio y que se dictan en cualquier momento, podrían solicitarse o dictarse, y esto es importante porque esto es general a todos los procesos, lo tenemos por ahí del 132, vamos a ver, el 132 nos habla incluso de que el despacho adoptar las medidas cautelares sin dar audiencia a las otras partes o intervinientes, ¿verdad? Esa sería la regla. Pero salvo que se considere necesario, ¿para qué? Para resolver la misma medida, se ejecutarán a pesar de que existan recursos, y la medida cautelar firme, aquí nos vemos como nos alejamos de la visión tradicional de las medidas cautelares de civil y empezamos a construir nuestro rumbo hacia el sur. Dice, podrán revisarse de oficio o a petición de parte cuando estimen
se estime que variaron las circunstancias que la motivaron. De ser necesario, se ordenará su cancelación, modificación y sustitución. Estábamos acostumbrados que una vez que teníamos una medida cautelar firme, era inmovible hasta la sentencia. Bueno, el código nos dice, no, un momento. Y podríamos se nos podrían solicitar o incluso dictar, tanto en la demanda o solicitud, en una de las audiencias, en la audiencia de pruebas, en la sentencia e incluso para la ejecución. Tenemos un tema que es súper interesante, no sé si lo veremos en la tarde con don Eddie, pero si no, déjenlo apuntado como tarea, que es las medidas autosatisfactivas, ¿verdad? Esta es, creo yo, uno de los grandes boom del Código Procesal de Familia. No es que no existían, ya algunas personas venían hablando, como la doctora Shirley Víquez, que su tesis doctoral precisamente fue de las medidas autosatisfactivas, y se ha dado la tarea de irla buscando en nuestra norma, e irlas encontrando algunos ejemplos, pero sí tenemos que construir más en torno a ellas. Las medidas o la actuación cautelar puede ser típica o atípica o incluso patrimonial. Revisemos rápidamente el proceso de petición unilateral. Como les dije, mi intención es hacer como una introducción, un barrido por los procesos antes de que entremos a pensiones. El trámite, ¿verdad? Tenemos en cuanto al trámite, intervención institucional. Recordemos que ahí tenemos la pretensión de salvaguardia, así que la intervención institucional y familiar que prevé el 243 es muy importante. Los requisitos en el 244, una audiencia única y la posibilidad incluso de modificar lo resuelto ya en sentencia cuando esto no afecte lo sustancial. Artículo 246, eso es muy interesante. Gracias, Jorge. Saludos. Nos habla de una oposición fundada en el 247 y en caso de que esta oposición fundada sea válida, pues al haber contención, transformamos el trámite y lo ajustamos al resolutivo familiar. ¿Qué vamos a conocer en la petición unilateral? Bueno, los procesos y solicitudes de salvaguardia, el nombramiento de tutor, el nombramiento de depósito judicial. ¿Y por qué tiene asterisco depósito judicial? Porque es una palabra súper adultocentrista y contenciosa. ¿Quién dice que a las personas menores de edad se les depositan y que fueran cheques? En realidad debió haber sido, pero bueno, no cuidamos ese lenguaje en ese aspecto. Está bien. Para que critiquemos la norma, para que nos sirva de crítica. Sería el cuidado de personas menores de edad, no el depósito, pero bueno, así está. Y las autorizaciones para disponer de los bienes, nos dice el 242, que son las autorizaciones para disponer de los derechos en bienes de personas menores de edad o personas con discapacidad. Lo que conocíamos como diligencias de utilidad y necesidad se van a tramitar con el proceso de petición unilateral. Aquí repasamos nuevamente los resolutivos especiales, las 4 pretensiones que tienen esta vía. Alimentos, no me voy a detener porque es el tema de toda esta mañana. Divorcio, separación y unión de hecho por mutuo acuerdo. Sabemos que necesitamos la intervención de un notario en este caso. Los requisitos en el 289, la aprobación en el 292, la posibilidad de oposición al acuerdo en el 293, con 2 motivos, por vicio en el consentimiento o falsedad, y abre el contradictorio. Aquí habría un contradictorio chiquitito dentro de esta resolución de oposición a los acuerdos, que nos da traslado, que nos prevé una audiencia única de pruebas y el dictado de una sentencia integral en 5 días. Otra cosa que tiene el resolutivo familiar, el resolutivo especial familiar, en el divorcio, separación y cese de la unión de hecho por mutuo acuerdo, y que está trayendo
pues muchas preguntas, es precisamente el 290. Y es la participación de personas menores de edad en este tipo de resolutivos especiales, en donde sabemos que hubo un acuerdo entre adultos utilizando un notario, y el 290 viene y potencia la Convención de Derechos del Niño, la opinión número 12, el artículo 5 del Código de Niñez y Adolescencia, y todo lo que conocemos en derecho de protección a las personas menores de edad, y dice que debemos garantizar la participación de las personas menores de edad en este resolutivo especial. ¿Cómo? Permitiendo y garantizando que puedan ser escuchadas. En relación con el divorcio de la unión de sus padres, no. En relación con lo que ellos hayan pactado, que les involucren sus derechos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es interesante porque la ley 10.558, esto lo voy a decir 50.000 veces el día de hoy, así que de ahora en adelante diré solo la ley, ya sabemos que es la 10.558, que reformó el código, da la opción de que esta escucha, este derecho a escuchar a la persona menor de edad, pueda ser por intermedio de la autoridad judicial, o incluso que haya sido expresada esta opinión de manera escrita, ¿verdad? Esto es interesante. El resolutivo especial, en donde conocemos todo lo relativo a las adopciones, la adoptabilidad, el proceso de adopción y la posibilidad de la adopción en sede notarial solo para personas menores de edad, perdón, mayores de edad, solo para personas mayores de edad. Está regulado en el 302. Esta es una gran novedad que trae el código. La posibilidad de la adopción de personas mayores de edad en sede notarial. Hola, Arelis, qué gusto saludarte. Voy muy rápido. Ay, ¿qué pasó? Arelis, ¿tienes una pregunta, un aporte? Bueno, seguramente se le levantó la manita. Jensi, saludos a Guapiles. Me dice, esa opinión de personas menores de edad en los divorcios debe estar contenida en una adición al convenio o puede ser por escrito. Bueno, Jensi, muy interesante la pregunta. A mí me parece que podría ser en un escrito adicional, no necesariamente en la escritura, por el tema de las directrices que tengan los notarios, ¿verdad? El 290 dice, la persona menor de edad del matrimonio o de la unión de hecho, estamos en este resolutivo especial, ¿verdad? Se le concederá la oportunidad de ser escuchada para expresar su opinión respecto a lo relativo al cuidado personal o la interrelación con sus progenitores. Esta opinión podrá ser expresada directamente ante la autoridad judicial, que es como lo típico, ¿verdad? O lo que estamos acostumbrados, pero también podrá ser realizada por escrito en el documento en el que solicita la aprobación del convenio de divorcio o separación. En aquel escritito donde se solicita la aprobación del convenio, ahí podría venir la opinión, garantizar la opinión, el derecho a ser escuchada a la persona menor de edad. Arelis, ¿levantaste de nuevo la manita? Perdón, es que hubo como un problema y yo hablaba y creo que no se me escuchaba. Buenos días a todas las personas. Vieras que he hablado de este tema con otras personas y a veces pasa que uno pasa al menor y dice, es que yo no quiero hablar. O uno le pregunta algo y dice, no quiero hablar. Entonces, hasta cierto punto yo me pensaba o me pienso, es un derecho a ser escuchado, pero digamos, a veces ellos están o ellas están tan cerrados con el tema, les duele, a mí no me gusta hablar de eso,
o sea, no tienen ellos también el derecho de que se les respete, de que digamos, si dice, es que yo no quiero hablar de eso, o no quiero hablar de mami, que son temas muy sensibles, como está bien, respetarlo un poco más y dejarlo ahí, porque yo sí, me ha pasado como 2 veces y me he quedado así, igual trato de hacerle preguntas y todo, pero no es un derecho que ellos tienen, si no quieren hablar, no, o cómo lo ve usted. Esa es mi duda. Definitivamente, Arelis, es un derecho, es el derecho a ser escuchados y dentro de eso está la posibilidad de que yo no quiera hablar. Es claro que sí. Ojo, estoy hablando en el contexto del divorcio, separación, unión de hecho por mutuo acuerdo, ¿verdad? No estoy hablando en el contexto de una entrevista del resolutivo familiar en donde hay contención. Este es el tema en el que estamos. Claro que sí, él podría venir a decir, no tengo nada que decir. También es válido. No, esto no se trata de sacárselo con cuchara. Esto se trata de darle la oportunidad de quitarnos esta idea adultocentrista en donde, ay, nos divorciamos papá y mamá. No, no es cierto. No solo se divorcian papá y mamá, porque en el momento en que dicen que las visitas van a ser así y que el niño va a vivir con fulano, con mengano, él tiene derecho a opinar sobre eso, ¿verdad? Pero también tiene el elemento negativo de no quererlo hacer. Y es válido. Llegaría hasta la autoridad judicial y le dicen, no, yo no quiero opinar nada de eso. Lo que ellos dispusieron ahí está bien o no me interesa ni siquiera saberlo. También es válido. Gracias, Arelis. Y les decía que la última pretensión es la del resolutivo especial de restitución internacional de persona menor de edad que responde a los convenios internacionales firmados con Costa Rica, propiamente el convenio de La Haya, me parece que del 80 y del 90, ¿verdad? Hizo cambios radicales el Código Procesal de Familia en ese trámite, ¿verdad? Lastimosamente, Costa Rica por mucho tiempo le ha costado responder a lo que la comunidad internacional necesita y es que nuestras restituciones internacionales se resuelvan en 6 semanas. No lo hemos logrado, pero se está apostando por una sentencia anticipada que venga a facilitar este cumplimiento, ¿verdad? Espera, si hay supernumerarios de San José que les toque ver de niñez, será el que le interesa este procedimiento ya más a fondo. La mayoría lo vemos de largo solo para cultura general. Y en cuanto a las ejecuciones de resoluciones, que como les decía, desde el título el cambio es importante porque no es ejecución de sentencias, es ejecución de resoluciones, por lo tanto pueden ser interlocutorias o definitivas. Aquí lo importante es dar la garantía a las personas usuarias de nuestro país que cuando una autoridad dicta o toma una decisión, vuelvo, sea interlocutoria o definitiva, se va a cumplir. Porque de lo contrario estaríamos dejando no solo sin contenido nuestras decisiones y los derechos de las personas, sino que estaríamos promoviendo el que cada quien haga justicia por sus manos, ¿verdad? Y a su vez están divididas en 5. Las resoluciones inscribibles, reguladas entre el 315 y el 303 y 315, que refiere a las anotaciones de registros públicos y privados, no solo registros públicos, el registro público o un registro público es el registro nacional o el registro civil, pero podrían haber registros privados como los registros de accionistas, ¿verdad? Son de carácter patrimonial, están exentas de pago de traspasos por la especialidad de la materia y a diferencia de todas las demás, estas son a petición de parte. Los de derechos personalísimos entre 316 y 319, caracterizado por el principio de tutela de la realidad, la posibilidad de que una ejecución de sentencia se pueda materializar aún sin estar firme, ¿verdad?
los medios coercitivos que tendríamos que tener para garantizar el cumplimiento de ejecuciones de derechos personalísimos. ¿De qué derechos estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? Bueno, precisamente el derecho de las visitas es uno de ellos, ¿verdad? Y la posibilidad de hablar de la supervisión de sistemas de comunicación y visitas ante el PANI, ante organismos públicos e incluso organizaciones privadas. Por ejemplo, sistemas de comunicación supervisados. El derecho gananciales, ¿verdad? Tiene todas unas reglas particulares, incluso la posibilidad de que quien se queda con el cuidado de la prole también pueda tener la posibilidad de quedarse con el bien, no sin pagar al otro el derecho que tiene, ¿verdad? Pero como una prioridad. La posibilidad de que si eventualmente un bien hay que sacarlo a venta pública porque no se ponen de acuerdo, que sea sin rebajo a bases. Ahí existe una gran discusión sobre si eso es beneficioso para el grupo familiar o no. Bueno, parte de lo que podemos discutir. Las obligaciones de hacer, no hacer y entregar con medios coercitivos, por ejemplo, el allanamiento. Las obligaciones de pago, que a su vez se dividen en dos, en las de sumas no determinadas, o sea, cuando hay condena en abstracto, que prevé un trámite. Este es el único que les decía que prevé un trámite, un traslado, una recabación de prueba, ¿verdad? Y las de sumas líquidas y exigibles, que nos refiere precisamente a la norma procesal civil o mercantil y se concentra en el embargo y remate. También es interesante el artículo 333 sobre la forma en la que se debe liquidar el producto del remate. Esta era como la revisión general rápida que quería hacer del código y de los procesos. Así que me gustaría ahorita escucharlos, si tienen alguna duda, algún comentario. Digamos que esta fue la introducción larga, haciendo ahí como un recuento por los procesos y sus características. Licenciada Claro, lo escucho. Marvin, Hola, Marvin. en esas cuestiones de divorcio, como usted ya les puso, hay muchos dimes y diretes, porque acuérdense que nosotros los jueces, puchas, todos opinamos diferente. Pero yo decía, en esos que uno le dice a la parte, bueno, que presente lo de los menores, eso necesariamente debe venir firmado por los menores o con el nombre de los menores, o simplemente que el abogado lo firme esa adición o ese razonamiento en base a los menores. Bueno, como le contestaba Jensi Marvin, para mí no es dentro de la escritura, ¿verdad? De la lectura que hago del 290, incluso nos ubica dónde puede venir, y es en el escrito que hace la solicitud de aprobación del convenio. Ese es un escrito, no es la pieza notarial, la escritura notarial, ¿verdad? Y considero que si la persona menor de edad puede escribir su nombre, debería escribirlo, no importa la edad que tenga. Si nos encontramos ante una persona que ni siquiera puede escribir su nombre, por los motivos que sean, no solo la edad, ¿verdad? Tiene un retardo de aprendizaje y tal vez no, aunque tenga 8, no ha aprendido a escribir su nombre. Pues consideraría que podríamos tener la fe pública del notario diciendo, mire, yo le tomé la opinión y dijo tal cosa o no dijo tal otra. Pero a mí me parece que incluso la huellita, ¿por qué no? Vamos a ver si con mi opinión debería ir algo que respalde que la hice. Algo que yo les he dicho, Marvin, en algunos cursos que he tenido la oportunidad que me invitan en universidades o en algún lugar, yo les he dicho a los que litigan, mire, vea, si usted no se siente con las herramientas y la capacidad para tomarle la opinión a una persona menor de edad en un proceso de divorcio, separación o cese de unión de hecho, habilidades
que deberemos y sí o sí tenemos las personas juzgadoras, pues no lo haga, ¿verdad? Porque si lo va a revictimizar o lo va a asustar, mejor no lo haga, mejor dígale a la autoridad, escúchelo usted, porque, ojo, esta es, ¿y por qué insisto en la palabra, Marvin? Escucho, porque la quiero diferenciar de entrevista. La entrevista quisiera que la dejemos para el resolutivo, resolutivo familiar. Aquí es garantizar la escucha. Aprovecho para que recordemos que las personas menores de edad, a partir del Código Procesal de Familia y la capacidad procesal que da el artículo 41, tendrá diversas formas de interactuar con los procesos. ¿Podrá ser entrevistada? Sí. Podría ser la parte actora de un proceso y, por lo tanto, tener que rendir prueba como declaración de parte. También podría ser demandada, porque si soy actora tengo la posibilidad de ser demandada. También podría interactuar en el proceso como testigo. Tenemos reglas en el 167 para los testigos menores de 15 años. Y la cuarta forma sería esta que estamos hablando de opinar sobre algo. En este caso, sobre los convenios por mutuo acuerdo que tomaron sus padres. Entonces, ¿debería venir la firma? Sí, lo que pueda hacer. Si no firma, por las razones que sea, ¿podría venir la huellita? Sí, también. Si definitivamente ni una ni la otra, porque, por ejemplo, es una persona menor de edad de 12, de 13, pero con parálisis cerebral, podría, y tiene alguna forma de comunicación, el abogado podría decir, mire, yo le pregunté, me dijo esto o esto, o como dijo Arelis, no quiso opinar. Vieras que dijo que no quería opinar. Y yo doy fe de que lo hice. Sería en esta escala el última de las opciones. Y si yo tengo duda de que el abogado, abogada o notario hizo eso, pues yo siempre tendría la posibilidad de llamarlo y decir, mire, yo no le estoy creyendo a usted de que sí le garantizó el derecho a la escucha, entonces voy a pedirlo. Sí. Ahora, no olvidemos que estamos en un proceso especial que es por mutuo consentimiento y que están deseando pues, disolver el vínculo, ¿verdad? Pero también sería posible. ¿Me expliqué, Maki? Sí, licenciada, ¿sabe? Otra, usted sabe cómo somos abogados, que podría modificar esa manifestación del menor algo, el convenio entre las partes mayores. Eso me preocupa porque digo yo, entonces, ¿es buena la entrevista? ¿No es buena la entrevista? Entonces, ¿por qué hay que ser un chico de 18, 17 años que usted lo vaya a entrevistar y que él se ponga a hablar? Porque hay veces pasa en muchas entrevistas a chiquillos de 17 años que uno los ve y dice, pucha. Entonces, ¿podría modificar el convenio esa entrevista o esa manifestación que uno le reciba a ese menor? Definitivamente sí. Claro que sí, y lo dice el 292 cuando nos habla de la aprobación del acuerdo, Mari. Me voy a ir a la segunda oración. La autoridad judicial podrá variar lo acordado, ¿dónde? En el acuerdo por mutuo, ¿verdad? En lo respecto a los derechos de las personas menores de edad referente al cuidado personal y visitas. Sí puede variar en esos dos aspectos, sin perjuicio de la petición de aclaración o adición al convenio o a la petición de cualquier documento faltante que pueda pedir la autoridad. O sea, sí puede variar. El menor de 17 años, que es el escenario que usted trae, dice, mire, ahí pactaron sin preguntarme a mí que yo voy a ir todos los domingos a la casa de mi papá ahora que se divorcian, pero yo no puedo ir todos los domingos, Marvin, porque resulta que tengo una noviecita de 17 años y el único día que me dejan verles los domingos de 2 a 3, o voy a la visita con mi novia o voy a la visita donde mi papá. Ese acuerdo nunca se me tomó en cuenta a mí, mi opinión ni lo que yo pensaba. Ahora, puede él venir y decir que no se divorcien, que no distribuyan la moto, que no haya pensión, que sí haya. No, él puede opinar y debe ser escuchado de lo que a él
estoy hablando de un chico de 17, tomando el mismo escenario, ¿verdad? Lo que a él le atañe. Porque los adultos estamos acostumbrados a tomar decisiones sobre la vida de las personas como si fueran cosas que yo paso de un lado al otro, sin ni siquiera preguntarle, en una visión familiar verticalizada y basada en el autoritarismo. Y la visión familiar que hoy tenemos es la democratización de la familia. Ahora, si a este chico se le preguntó y él viene y dice, sí, mira, sí, los domingos en la tarde, yo no hago nada, ok. Pero definitivamente sí. Tan es así que puedo aprobarlo o improbarlo de manera parcial, si es que en lo referente ¿a qué? Al cuidado personal y las visitas. Viene ese chico de 12, 13, 14 o 8 y le dice, vea, es que en el divorcio por mutuo me decidieron mis papás sin preguntarme a mí absolutamente nada, que yo me voy a quedar con mi mamá, pero es que yo le necesito decir a usted algo, Marvin, mi mamá es alcohólica. Hay una orden del PANI donde me mandaron con una tía. Me pega con la faja y me saca sangre. Don Marvin, ¿vuelvo a ver para otro lado? ¿O tomo decisiones? ¿Me estoy explicando, don Marvin? Sí, claro, licenciado, muy claro. O también que diga que es que mi mamá tiene otro novio y yo no me llevo bien con ese otro novio, lo que siempre pasa. Entonces sí, está bien, licenciado. Entonces estamos descubriendo que resulta que ese divorcio por mutuo en ese tema no era tan mutuo. Y tendríamos que buscar otras alternativas de solución, aprobar o improbar en parte, bueno, las alternativas que tengamos. Muchas gracias. Don Luis Fernando, ya te voy a dar la palabra, voy a leer los dos comentarios que hay en el chat. Dice Jensi, en los procesos de divorcio en los cuales se señala audiencia temprana, las partes deciden en esa audiencia que la causal ya no sea la del escrito inicial, sino por mutuo, existiendo menores, ¿cómo procede con el tema de la entrevista de las personas menores de edad? Bueno, primero tenemos una conciliación ahí, en realidad, me parece a mí, a no ser que vayan a decidir desistir, Jensi, del resolutivo familiar e ir a buscar el notario. Si ese es así, pues suspendemos esto y veremos ya cuando tengan el notario, tengan la escritura, qué es lo que va a pasar. Pero en realidad, si lo que tenemos es que ya desisten de la causal y lo que quieren es una conciliación, vamos a ver, y igual en la conciliación, donde se decidan sobre derechos de personas menores de edad, ellas siempre tienen la posibilidad de opinar. Artículo 195, voy a copiárselo aquí en su comentario. El artículo 195 nos dice, tratando de personas menores de edad o con discapacidad que puedan externar su opinión, de previo a la homologación de la audiencia indicada, cuando se considere necesario para una mejor resolución, se escuchará su posición acerca respecto de aspectos conciliados referente a derechos propios. Entonces, ahí nos da la respuesta. Primero, si quieren el mutuo, pues suspendemos el resolutivo familiar para que tomen acuerdos extrajudiciales. Cuando nos presentan en la escritura, pues le hacemos todo el trámite del resolutivo especial, incluyendo la entrevista y esto que estamos hablando. Si en lugar de eso vamos a utilizar alguna de las alternativas de soluciones, pues previo a la homologación, garantizamos la escucha de las personas menores de edad. El derecho a ser escuchado no está en juego, no es algo que yo decido no hacerlo para no atrasar el proceso, ¿verdad? Dice, no sé si quedó claro, Jensi, ¿me avisas? Dice Jorge Arturo, yo pienso que si un menor de edad se opone o no está de acuerdo, creo que una persona juzgadora podrá aplicar el principio de razonabilidad, incluso llamar a una persona defensora para que lo represente. Bueno, ahí vienen algunas de las alternativas que podríamos hacer, tomar. Con el acuerdo hay que ver qué decidimos, si se aprueba una parte u otra no, ¿verdad? Incluso vea que el mismo artículo 292 nos da algunas soluciones, Jorge. Nos dice que tenemos la posibilidad de aclarar
pedir aclaración o adición al convenio o incluso pedir algún documento faltante, ¿verdad? Y la posibilidad también de llamar a una audiencia en el mismo, por mutuo acuerdo, ¿verdad? En el mismo por mutuo acuerdo, la posibilidad, si hubiese alguna cláusula, si existe alguna duda, dice el párrafo siguiente del 292, cuando exista duda sobre alguna cláusula del convenio, podría ser esa. Es que fijaron un sistema de comunicación y visitas que no responde a las necesidades del chico de 17. Se citará una audiencia para aclarar lo acordado. Entonces, sí, ¿por qué no? Podría ser una audiencia, y esa audiencia a la que sé que le pegan al chiquito de una vez me traigo a la defensa y me traigo al PAN, podría ser, ¿por qué no? Me parece que sí. Lo que sí me resaltaría, Jorge, es el tema del principio de la razonabilidad, ¿verdad? Procurando cumplir con ese principio y los demás principios. Ausencia de contención, desjudicialización de las situaciones familiares, lo prevé el Código de Niñez y Adolescencia, solución integral, ¿verdad? Hacemos hay una serie de principios y buscamos la solución que más convenga, pero el escucharlo sí o sí es un deber. Hola, Luis Fernando. ¿No está usted hoy en mi lugar? Exactamente, doña Mayra. Tuve que pelear con uñas y dientes para estar en el curso porque mañana sí voy, si Dios lo permite. Bueno. Doña Mayra, es más un comentario respecto a la intervención del menor que usted está indicando en dos sentidos. La primera, por escrito. Yo, me perdona si lo que voy a decir es una herejía, pero yo al notario no le creo. Yo no le creo, sobre todo porque los he visto, pues sobre todo en el ámbito de notificaciones notariales, pues, yo los he visto notificar a gente que no está y en lugares donde nunca fueron. Pero ya eso es otra situación. Pero me refiero que al chiquillo, dependiendo de la edad que tenga, ya sea un niño o un adolescente, y los que tenemos adolescentes sabemos cómo está el asunto, que dependiendo de dónde les convenga, así va su criterio y su manifestación. Si es un chiquillo, nada más le dicen diga esto o firme aquí o diga que sí. Si es un adolescente, es terriblemente influenciable dependiendo de la parte con la que vivan. Digamos, en el punto de una intervención escrita. Y segundo, a la hora de entrevistarse por medio de la persona juzgadora, ya sí puede que se le caiga toda una estructura prediseñada y ya llegue y diga, ya sea porque yo siempre digo que los testigos y las personas llegan como encandiladas a un juzgado. Entonces, no saben a qué van, no saben exactamente qué es lo que tienen y lo que le dijeron se les olvida. Entonces dicen sí lo que realmente está ocurriendo. Me pasa con un asunto que acabo de resolver. A nosotros solo nos llega el expediente para sentencia. Y resulta que es un asunto donde pasan a una muchachita adolescente de un colegio a otro con una diferencia de casi 300,000 colones mensuales y evidentemente el obligado alimentario llega y dice, perdón, a mí nunca me preguntaron nada. Y ya ese colegio lo habíamos visto y habíamos sabido que no estaba dentro de las posibilidades. Y al señor le están pidiendo un aumento de cuota alimentaria bárbaro. Y la chiquilla dice, sí, 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 a mí me encanta ese colegio y no me gustaba el otro. De ahí, es terriblemente complicado llegar y decir, porque la chiquilla habló del otro colegio hasta que los compañeritos manejaban armas. Y en el otro, de ahí, pues la llevaban casi alzada a las clases. Entonces, uno sí entiende eso, pero a la hora de plasmar todo eso y de interpretar lo que la persona menor de edad, primero, por escrito, usted sabe que está
que ya está manipulado. Solo le dijeron, firme aquí. En el caso, dependiendo de la edad. Y a la hora de, en este momento, en este caso, era testigo. De ahí, le están afectando todo su estilo de vida. Uno que ya vio que era de un oropel terrible y dijo, yo no me quiero salir de aquí. Entonces sí, súbanle $500,000 o súbanle, no, era una suma abismal la del aumento. Y el señor decía, pero ¿cómo es posible si ya eso lo vimos? Pero entonces la muchachita ya estaba interviniendo al punto de decir, no me devuelvan al otro colegio. Entonces sí me parece a mí que hay que tener mucho cuidado porque normalmente decimos, sí, claro, este otro colegio es muchísimo mejor para el menor de edad. Sí, pero se salía completamente de las posibilidades del obligado alimentario. Entonces, en este caso, digamos, leí yo ahora la participación de don Jorge. Estoy muy de acuerdo con el principio de razonabilidad. Y otra compañera, otro compañero llegó, bueno, don Edgar habla del interés superior del menor. En este caso, el interés superior del menor estaba completamente probado. El otro colegio era 1000 veces mejor, pero se salía completamente de las posibilidades del obligado alimentario. Entonces sí había que tener mucho cuidado con esos a la hora de fallar. Esa era mi intervención, doña Mayra. Gracias, Luis Fernando. Vamos a ver, coincido con usted plenamente, ¿verdad? Trabajar con las participaciones de personas menores de edad no es fácil y para ustedes todavía se pone más cuesta arriba porque tenemos que estudiar mucho el tema de niñez, la materia de niñez. Y niñez no es familia necesariamente, o no es solo familia, ¿verdad? Pero sí quisiera dejar claro, don Luis Fernando, que estábamos hablando de esta opinión escrita en el contexto de mutuo acuerdo. Ahora, yo podría incluso coincidir con usted. Yo al notario no le creo. Bueno, podría coincidir con usted, pero debemos entender que son dos contextos distintos, el de el mutuo acuerdo, que además, aun cuando se haya resuelto barbaridades, por aquí me decía un compañero, hay acuerdos que resuelven, hay homologaciones de divorcio por mutuo acuerdo que vienen con pactos sobre cuotas alimentarias que son imprecisos y cuotas para 2 personas o para una y no se previene el juzgado de familia y toca arreglar los asuntos en pensiones. Nos dice don Luis Araya. Sí es cierto que a veces pasamos los divorcios por mutuo o la separación, los mutuos, muy laxamente, claro, porque son muchos, nos genera número, pero a su vez, permítame decirlo así, don Luis Fernando, el daño se puede reparar, ¿verdad? Entonces, esta opinión de la persona menor de edad, incluso por escrito, en el contexto del mutuo acuerdo, creo que es menos riesgosa que los otros ejemplos que ya ponías, ¿verdad? Porque ahí sí eran contenciosos y había que tomar una decisión, un cambio de circunstancias, un aumento. Ojo, la participación, siempre hay que hacer una valoración de la participación de las personas menores de edad con esa visión crítica que hace don Luis Fernando, preguntándonos, ¿coincide esto con el resto del universo probatorio? ¿Hay manipulación aquí? ¿Hay posibilidades? Entonces, sí quisiera separar, don Luis Fernando, si me lo permite, los dos contextos de la opinión, ¿verdad? Sí, efectivamente, en los procesos contenciosos, esa participación va a ser todavía mucho más riesgosa para nosotros y mucho más delicada. Y en un proceso contencioso, yo ahí sí, para que no digan que lo dije, jamás, no pensaría nunca de los nunca, parece el juego, en la participación de la persona menor de edad por escrito. Lo dejo muy claro para que luego no se diga que dije otra cosa. Donde el legislador lo vio como posibilidad fue en el mutuo. ¿Y pueden salir sapos y culebras de un mutuo? Sí, pero hay
formas como de arreglarlo a futuro. ¿Me estoy explicando, don Luis Fernando? Claro, claro, claro. Nunca, nunca, de los nunca, por escrito en un proceso contencioso. Jamás podemos delegar eso. Hay que ver cómo viene vestido, hay que ver cómo respira, porque si viene ansioso, si viene relajado, si trae un discurso armado, hay que ver todos esos detalles. Me podría confiar un poquito en el divorcio por mutuo. ¿Sí me aclaro la diferencia, don Luis Fernando? Sí, claro, claro. No, de hecho, yo sabía que me estaba yendo un poquito más allá, pero sí se me atragantó el comentario porque precisamente le puse mucho énfasis en la sentencia a esta precisa intervención de la menor de edad, que era una muchachita de 15 años, de 16 años, donde la vi completamente parcializada, pero por un beneficio increíble de un no me saquen de aquí. Pero, y que Y tal vez, perdón, definitivamente, Luis Fernando, y tal vez justificado, ella ahí se siente muy bien. no, No es claro, ella lo que le toca medir si hay capacidad o no. Dice, no, si usted me dice, la mando a la NASA, yo le digo que sí. sí, Él claro, paga, no le claro. importa. Y el interés superior del menor la respaldaba un 100%, pero teníamos el problema de la capacidad del obligado alimentario. Entonces, eso en otras instancias podría decirse, es que es una barbaridad no darle esa oportunidad. No, pero de la oportunidad dependía de quien pudiera dársela. O sea, todo decía sí, claro, la muchachita está en mucho mejores condiciones, pero evidentemente el otro señor no se las podía dar. No era que el señor no tenía una capacidad económica, sino que iba a quedar totalmente maniatado si la muchachita quedaba en ese colegio, o por lo menos pagando esa cantidad de mensualidad que pocas veces he visto. No sabía yo que existía una cosa así. Y creo que vamos a ver, es súper importante lo que usted menciona, porque lo quiero ver ahorita, que hagamos un breve receso, quiero que veamos rápidamente los principios, porque puede ser que si lo analizamos únicamente desde el principio de mejor interés, aunque no se llama así, ¿verdad? Pero o interés superior, como le decimos comúnmente, pero vamos a ver, deberíamos ir quitando esa palabra superior. Lo vemos desde el plano de ese interés, en la cajita de ese interés, sería la decisión otra. Pero los principios no pueden interactuar solos. Deben ser confrontados con otros principios, ¿verdad? Porque no son normas, son faros, diría yo, si me lo permiten, de luz en medio de la oscuridad para buscar soluciones. Ahorita, después que regresamos del receso, me gustó mucho cómo lo explica en una sentencia de segunda instancia qué son los principios, ¿verdad? Entonces, ahí interactuaba el interés familiar, había un interés de la menor a estar en ese lugar, sí, pero si lo confrontamos con el principio de interés familiar, que es un principio más amplio, en donde debemos ver y garantizar que todas las personas en la familia estén bien, se cae, ¿verdad? Porque necesitamos garantizar que todas las personas estén lo mejor posible. Voy a quitar la palabra bien, no Luis Fernando, porque la idea es que todos estemos lo mejor posible. Porque si usted está muy bien, pero yo estoy doblada, aquí no hay equidad y justicia, ¿verdad? Hay un desequilibrio. Si para que una de las personas triunfe, otra debe quedar en el sótano, algo está mal. Si para que usted logre una maestría, yo que soy su pareja, tengo que dejar de comer, don Luis Fernando, algo está mal. Sí, claro. Viéndolo hombre y mujer, ¿verdad? Yo me quedo con los 8 chigüines y usted sale a sacar su maestría de España y yo pido en los semáforos, algo está mal. El principio de interés familiar lo estamos incumpliendo. Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo interesante de los principios. Voy a buscar la frase y la coloco con el voto aquí, o le subo el voto, ¿verdad? Muchas gracias, doña Mayra. Me falta un comentario, el de Luis Araya, ya le di me gusta porque ya lo vi. Me falta el de don Edgar. Interés superior de las personas menores de edad
hasta el mismo juez le cuesta entenderlo para resolver conforme ese principio. Ahora menos que el menor de edad entiende ese principio, con toda la razón. El juez debe ser y aplicar en su correcto entendimiento humano y razonable. Correcto, estoy de acuerdo, don Edgar, y es lo que le decía a don Luis Fernando en relación con no un principio, con los demás principios, interactuando con los demás principios. Yo digo que si en una decisión yo puedo garantizar al menos 6 principios, como que voy bien enrumbada. ¿Es garantía de que esté en lo correcto? No necesariamente, pero voy mejor enrumbada. Esto no se trata de apoyarse en un principio y sacarle punta a ese principio, no. Y sí, efectivamente, sí, la chica, en el caso que nos cuenta don Luis Fernando, pues ninguna gracia le hará la decisión de él. No tiene por qué entenderlo, para eso estamos nosotros. Gracias. Victoria. Hola, Victoria. Hola, buenos días, doña Mayra, ¿cómo me le va? Bien, aquí muy contenta de escucharla. Igualmente, un gusto volverla a ver en uno de estos cursos, usted que sabe tanto. Y vieras que me surge la duda, más que todo, no sé si es duda, comentario, no sé, externarle mi punto de vista, porque me llamó mucho la atención este tema de ejecución de derechos patrimoniales, específicamente en el tema del derecho de ganancialidad. Porque yo me imagino el hecho de presentar un escrito. Ok, cuando se presenta un escrito para efectos de ejecución, pues entiendo que va al escrito, se adjunta la sentencia, ¿verdad? Donde se ordena distribuir los gananciales y demás. E imagino que en ese momento es donde se aporta el peritaje, porque me parece que es fundamental en este tipo de procesos. Perdón, Victoria, me perdí yo, discúlpame. Ajá. ¿Me estás hablando de ganancial, de derecho de gananciales en derechos patrimoniales, en ejecución? Pero la ejecución, ¿me estás hablando de la ejecución? Ajá. Ya hay una sentencia, ¿verdad? Ya hay una sentencia de un resolutivo o de un mutuo y vamos a ejecutar. Exactamente. Entonces, imagino yo que dentro del escrito se presenta el escrito, ¿verdad? Ya hay una sentencia, se junta la sentencia, ¿verdad? Y se dice, bueno, en sentencia se ordenó hacer la distribución de la casa. Pero también imagino que dentro de su presentación debe haber un peritaje para poder darle un monto a ese bien. Entonces, aquí la duda me surge porque cuando veo el esquema y veo los dos primeros artículos, 320 y 321, habla que se debe de poner en conocimiento a la contraparte para que éste ofrezca sus pruebas y demás. Pero me llama la atención, bueno, y dice, vamos a ver, la de tipo pericial para la valoración del bien. Entonces, aquí lo que me surge la duda es porque el artículo 321 habla de una convocatoria más que todo audiencia conciliatoria y decisión final. Sin embargo, me surge la duda porque este tipo de procesos, pues, en el mejor de los casos, no hay tanta contención, o es mínima, o no la hay, o bien, por el contrario, hay buena contención. Generalmente ese es el común denominador. Entonces, la duda surge en cuanto a, no sé, yo me imagino una pareja bastante compleja que no se pone de acuerdo, que lo único que está haciendo es viendo a ver cómo le mete el caballo a la otra persona y demás. Entonces, porque el artículo no lo prevé, entonces yo me imagino qué pasa si cuando se pone en conocimiento a la contraparte para que ofrezca prueba, para que se refiera, eventualmente presentan algún tipo de oposición a ese peritaje, que suele suceder mucho más que todo en procesos civiles. Es que se ve mucho ahora, porque me parece que su esencia sea como sea de civil, pero entonces, porque vea que el artículo de una u otra forma siento que no lo prevé y habla no una audiencia de recepción de prueba como tal. Ahora, yo me digo, bueno, ¿qué se puede hacer en una audiencia de esas? Porque estamos hablando de una audiencia de conciliación como tal y un dictado, una decisión final. Entonces me surge la duda de cómo eventualmente se puede tramitar un escenario como este, donde se plantea, cuando se pone en conocimiento una oposición al peritaje, porque también me parece que incluso no se está hablando de un tema de días. Vea que, por ejemplo, en pensiones, en los resolutivos hablan, bueno, se puede suspender hasta por 15 días para efectos de, ¿verdad?, conocer alguna prueba en particular, pero aquí este artículo 231 únicamente me habla del dictado de la resolución final. No sé si me voy a entender en el escenario. Sí, le entiendo perfectamente. Y esto me permite explicar un tema. Vamos a ver,
Recordemos que el código está diseñado bastante interesante. Un primer libro general, y dice general a todos los procesos, Victoria, ¿verdad? Un segundo libro, los procedimientos, o los procesos, o las vías, o los trámites. Y un tercero de Derecho Internacional. Entonces, efectivamente, todas las normas generales son aplicables a todos los trámites. Y si bien es cierto, el artículo 320 y 321 tendió a redactarlo de manera sencilla, coincido con usted plenamente. No necesariamente esto va a ser fácil, ¿verdad? Así que si hubiese necesidad de suspender esta audiencia que el código le puso conciliatoria y de decisión final, pues aplicaremos al artículo 125 que está en el libro primero, que es de normas generales. Y habrá que suspender por 15 días, ¿verdad? Porque efectivamente, yo les dije que en ejecución solo 2 tienen trámites, ¿verdad? Y es precisamente el de gananciales y el de sumas no determinadas. Lo relata muy sencillo y dice, dele audiencia, ¿verdad? Y vamos a tener el peritaje. Pero efectivamente, entre el 320 y 321 pueden pasar una serie de trámites que va a haber que irlos llenando, ¿sí? Pueden oponerse, pueden pedir un contraperitaje, pueden pedir aclaración, adición. Es que hay que garantizarlo todo, porque lo que hay que determinar es el valor neto en este contexto del que estamos hablando. Rendidos los peritajes, estamos en el 321, rendidos los peritajes e informes necesarios, se convocará una audiencia de conciliación. Claro, porque entre el 320 y el 321 pasaron un montón de cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que no vamos a señalar esa audiencia hasta que no las hayamos resuelto, ¿verdad? Podría ser que incluso necesitamos alguna prueba o que puedan ofrecerse alguna prueba. Creo que también podría suceder. O debemos entender que el 320, al decir que vamos a recibir peritajes e informes, significa que ya no hay libertad probatoria. No, porque el tema probatorio también está en el libro primero de las disposiciones generales. Y tenemos en el 147 un principio de libertad probatoria. Los hechos sometidos a debate podrán ser demostrados por cualquier tipo de prueba. Entonces, si los hechos sometidos al debate es en relación con el valor neto, el valor del bien o todo esto de gananciales, él tiene derecho a probarlo de todas las formas que hayan. No me parece de ninguna forma que podríamos cercenar el derecho de defensa porque la norma está redactada de esa forma. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Incluso yo creería, o por lo menos cuando vuelvo a releer el párrafo segundo del 320, incluso se pone en conocimiento, pero dice, se ordena traer las pruebas ofrecidas y pertinentes. Yo entiendo que esa limitación sí nos está dando y incluso entiendo que ni siquiera es necesario acudir a la parte general porque el mismo artículo, si es muy específico, está diciendo pruebas ofrecidas. O sea, aquí estamos hablando desde peritos hasta testigos que pueden llegar y decir, esa casa está en abandono y esa casa está fatal, se está cayendo las paredes y demás. Entonces, en ese sentido sí me queda bastante claro. Sin embargo, sí me llama mucho la atención. Victoria, perdón, nada más. Y toda pasará por la valoración de útil, necesario y pertinente. Si a mí me ofrecieron un testigo que la casa se está cayendo, quizás lo mejor sea ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en contraste ese mismo 147 en donde la autoridad judicial tiene el deber, dice, el tribunal está obligado a consultar documentos, indicadores económicos u otros, o sea, cualquiera, así como normativa pertinente para establecer los hechos. Y tenemos el 155 con la iniciativa probatoria. Entonces, podría ser testigo o podrían ser reconocimientos, es lo que quiero decir, aunque nadie me lo haya ofrecido. ¿Me explico, Victoria? Sí, claro, sí, señor. Muchísimas gracias. Perdón. No, realmente esa era en síntesis la idea o la duda que me surge al leer estos dos artículos, porque sí parece como un cuento de hadas, pero en la realidad yo creo que la cosa se complica un poco.
Yo creo, Victoria, aquí, que no me oigan los otros 50 que están conectados, que el cuento de hadas se nos empezó a caer el 2 de octubre. Sí, sí. Y ahora estamos tratando de reconstruir el castillo. Muchas gracias, doña Mayra. Muy bien. Chicos, bueno, importante, lo anoté aquí. Usted me decía aportar la sentencia. En realidad no aportamos ninguna sentencia porque esto se ejecuta en el mismo proceso, ¿verdad? Ok, es que generalmente las partes siempre tienden, o por lo menos entendería yo, que un muy buen abogado aporte su escrito y generalmente dentro de su prueba documental haga referencia a la sentencia. Siempre, generalmente lo aportan, uno ve eso, pero eso depende del gusto de cada litigante, ¿verdad? Y abogado. Exacto.